está olvidando grabar. Me meto tanto, es que este tema es tan interesante que se me olvida. Perdón, muchachos. Listo. Listo, hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud. Vamos bien. De los anteriores temas, ¿tienen alguna pregunta? Como para que queden las preguntas grabaditas. Yo tengo una pregunta. Con respecto, por decir, al tránsito, que ya no es como una secretaría como tal, y los impuestos que ellos recaudan, como hoy veo que este recaudo del 317 también es un porcentaje para el área metropolitana. Entonces, por eso me surge como la pregunta en cuanto al tránsito, esos dineros que ellos recolectan, esa región, entonces, ¿con qué artículo? Bueno, no, tengamos en cuenta que el artículo 317 no me dice específicamente que la CARDE se genera un recaudo por cada uno, no. Eso toca leerlo en el estatuto municipal o en la ordenanza, ¿sí? ¿Qué quiero referirme con el artículo 317? Que el recaudo que genere cada entidad pública del municipio, que sea parte del municipio, ese recaudo va a ir por parte y por parte, dependiendo de lo que me diga la ordenanza o el acuerdo municipal. Con respecto al tránsito, la verdad, y les soy sincera, sí me tocaría investigar cuáles serían el recaudo que ellos adquieren, cómo se distribuiría, ¿sí? Ahorita pues en un descansito de 5 minuticos, una pausa activa de 5 minuticos, de 2 minuticos, lo buscamos y lo investigamos. Pero este ejemplo que yo tengo acá, o este texto que yo tengo acá es como el ejemplo que yo les doy, porque eso sí está en el estatuto municipal, ¿sí? La ordenanza, perdón, de cómo se hace el recaudo o sea, el recaudo que produce la carne, cómo se va destinado ese recaudo, hacia dónde va a ir dirigido. Recaudo, tránsito. Pereira. Ya lo vamos a investigar, ¿sí? Una pregunta, Déjeme Laura, como para que me señora. quede claro. O sea, ¿los impuestos que recauda la CARDE son de qué? ¿Del predial o de qué? Del estudio de suelos, un ejemplo, un estudio de Estudio suelos de suelos. que se generen, por ejemplo, tengo una finca, ¿sí? Y en la finca decidí, o en la finca que compré más bien, decidí mirar si tenían, a ver, les voy a poner un ejemplo. Hace poquito, mi mamá adquirió un caso de un señor que compró un predio que costó cierta cantidad de dinero, ¿sí? Cuando el señor compró el predio, pues lo compró literalmente a ojo cerrado. No había leído como los estatutos o lo que me dice la CARDE, que esta partecita de acá de este predio, usted no puede construir nada porque hace patrimonio ambiental. Entonces, eso es un estudio que ellos hacen y si usted incumple esa normatividad que me dice la CARDE, porque eso está por medio de resolución, no por resolución, por sentencia, digámoslo por sentencia, la verdad no recuerdo el nombre porque eso es muy jurídico, Vanessa, entonces no recuerdo el nombre, por sentencia me dicen, esta partecita, estos metros cuadrados, usted no puede construir nada. Se resulta que el señor se puso a construir en esa partecita que la CARDE me dijo que no podía hacerlo porque habían unos árboles de bambú, ¿sí? Eso me genera una sanción. ¿Será que esa sanción será un recargo para la CARDE? Sí, claro, es un recaudo. Entonces, exacto. Entonces, mire que independientemente sea el hecho generador, vamos a tener un recaudo. Ahora, cuando yo solicito a la CARDE, señores CARDE, necesito que me diga que esta finca o cuál es el histórico de esta finca ubicada en tal lado, ¿sí? Que fue adquirida por tal persona. ¿Ellos qué hacen? Nos envían las sentencias, vuelvo y les digo, no recuerdo cómo se llama, nos envían. Nosotros tenemos que pagar porque ellos nos envían esa información, ¿sí? Eso es un recaudo, así sean de 10,000 pesos, viene siendo un recaudo. Y ellos nos envían esa sentencia diciéndonos, bueno, ustedes tienen este predio que mide tantos metros cuadrados en casa y en parte urbana o parte de prado, donde se pueda construir, mide tanto,
y la parte que no se puede construir mide tanto. Ellos nos especifican paso a paso, haciendo pues esa autorización. Con respecto a la pregunta que me hizo Vanessa del tránsito, tenemos el acuerdo 12, ¿sí? Ese acuerdo 12 es de Pereira, y tocaría leer las 10 paginitas que me dice ese acuerdo sobre cómo va a ser el recaudo. Consideración beneficios temporal, beneficio temporal 70, Instituto de Movilidad, bla, bla, bla. Bueno, honorables con ta, 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 ta. Bueno, realmente tocaría leer el acuerdo 12. Si Vane lo está apuntando, tocaría leer las 10 paginitas del acuerdo 12. A ver qué es lo que me dice, porque me nombra muchos decretos y muchas normatividades. Entonces, condición, pago total de la obligación más el 30% de los intereses moratorios. Reducir, bueno, no, ese acuerdo es básicamente para las personas que tuvieron una multa de cómo se puede recaudar ese impuesto. Cartera actual, recaudo, ok, recaudo de cartera, no, eso es como un proyecto, eso no es el qué, no me dice para qué sirve o cuáles van a ser los recaudos, vale, entonces no, plan de cobro activo, hoy le digo, tocaría mirar, tocaría leer porque no estaría segura de cómo sería el recaudo para el Instituto de Movilidad para Tránsito de Pereira. Muchas gracias, Vani, por esas preguntas. ¿Queda más claro desde ese Gracias. punto? Listo. Bueno, vamos a seguir con el artículo 338. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo, profe. Artículo 338. En el tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y los bases gravables y las tarifas de los impuestos. Entonces, nosotros a nivel nacional tenemos unas bases gravables, unos hechos generadores, unas tarifas, ¿sí? Dentro del impuesto nacional. Pero el impuesto departamental ya me dice, bueno, ustedes pueden utilizar los mismos conceptos que nosotros tenemos, al menos para el concepto de las bases gravables y los hechos generadores y las tarifas, porque el sujeto activo y el sujeto pasivo siempre van a ser los mismos. Bueno, me cambia un poquitico con los sujetos. Pero me dice, listo, ustedes tienen la autonomía de crear sus propios sujetos, sus propios acuerdos correspondientes a las necesidades, ¿sí? Pero pues obviamente no vulnerabilice los estatutos correspondientes o más que los estatutos, la normatividad nacional. Acá en el artículo 338 ya me están dando la autoridad, pero no vaya vulnerabilidad, no genera una vulnerabilidad con los otros conceptos. Entonces, lo que les decía con respecto al el ejemplo que les ponía con respecto al artículo 338 de la Constitución Política, son los impuestos municipales. Entonces, en el impuesto municipal, por lo general, yo siempre me basé acá es con el de Pereira, ¿sí? Pero por lo general, estos son los impuestos que se manejan en Pereira a nivel comercial, ¿sí? El sujeto activo, todos va a ser el municipio de Pereira. El sujeto pasivo, el contribuyente, llámese persona natural o persona jurídica. ¿Dónde me cambia el sujeto pasivo? Por ejemplo, en industria y comercio, persona natural o jurídica que desarrolle cualquier actividad comercial o mercantil en el municipio de Pereira, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta la territorialidad, ¿sí? El de avisos y tableros, ¿quién va a ser el contribuyente? ¿Quién va a ser el sujeto pasivo? Entonces ya me dice
va a ser el contribuyente, llámese persona natural o persona jurídica. Pero la condición de este es que tengan un aviso o un tablero donde promocione su actividad económica en el municipio. Si usted no tiene ese aviso y ese tablero, pues entonces usted está exento de pagar el impuesto de avisos y tableros. ¿Sí? ¿Me hago entender? Profe, una pregunta ahí. Señora. Esto de avisos y tableros es cualquier tipo de publicidad, ¿cierto? No, que yo la tenga ¿No? en mi negocio, en mi local. Una cosa es Ya. publicidad y otra cosa es que yo ponga el aviso en mi casa. Por ejemplo, yo tengo un negocio en mi casa y puse el avisito ahí abajito. Con el hecho, y el negocio yo lo trabajo en mi casa, con el hecho de yo tener ese aviso ahí, estoy promocionando mi local dentro del sitio donde estoy trabajando, ¿sí? Diferente es, por ejemplo, cuando yo haga una pauta publicitaria en internet o ponga una valla publicitaria porque solamente va a estar por raticos, ¿sí? Es Una como la gran pregunta, Laura. diferencia, Resulta que señora. yo siempre he tenido como la pregunta, no sé cómo se llama ese local de ropa que queda como que es cerrada, puerta Así. cerrada. Porque esa puerta cerrada, evitando este impuesto de avisos y tableros. Es como la No que es llegando a la necesariamente, sí. Belalcázar. No sé cómo, Sí, si sí, yo alguien. sé cuál. Matelsa se Sí. llama. Dígale que muchas gracias por decirme el nombre. Sí, sí, sí sé cuál es. No sé, porque muy poquita gente, o bueno, uno llega a ese lugar es por referidos, ¿sí? Uno no llega por llegar, sino que llega, uno le dice, vaya a este local, la ropa es súper barata, es para evitarse los otros impuestos, tienden a ser un poco más económicas esa ropa de ahí que las del centro comercial. Puede ser una estrategia, y que quede acá grabado, puede ser también una evasión, una manera de evadir impuestos, ¿sí? Porque el no tener un local físico, entre comillas, no tienen un control. Eso ya depende mucho, es como del contador, pero sí, es una posibilidad. Pero O mira que sea que, también hay locales, señora. o sea que es legal hacer eso así. Si yo quisiera tener mi negocio a puerta cerrada. No debería, vale, realmente. Voy a poner otro ejemplo. A ver, un local. Resulta que yo estuve asesorando una empresa hace poquito, hace como un año y medio, donde ellos no tenían unos avisos y tableros, ¿sí? O sea, no tenían nada, tenían un local físico y la gente iba a visitar el local, las puertas mantenían abiertas y a ellos no se les cobraba el aviso y tableros por el hecho de no tener un aviso afuera, de no decir, por ejemplo, Vanessa Sass, afuera con el número de teléfono, todo. Esa persona no pagaba el aviso de tablero, mientras que el local de enseguida tenía un aviso que decía Juanita Sass, ¿sí? La gente entraba y la gente salía. ¿Qué pasa con este local que nos comenta Vanessa, que queda por la Belalcázar? Uno para poder ingresar ahí tiene que tocar, ¿sí? No es abierto al público. Es como la gran diferencia que yo le vería a ese punto. Sino ¿Sí me que hago como entender? lo que pasa es que a mí me impresiona ese tipo de negocio porque es que no es el único que tienen, ellos tienen en todo el país. Entonces, si son varios y a puerta cerrada y sin aviso de tableros, pues yo supuse, no, pues es para ahorrárselo de aviso de tableros, ¿cierto? Pero eso será legal o pues no sé. Tocaría sentarnos a verla. Y le entregan factura, Vane. Es que yo nunca he entrado. En realidad, yo no tampoco entro, pero yo sé, porque Sí, esas personas me pero confian. sí Y les entregan entregan. factura. Desde que entreguen factura es legal. Y entregan factura electrónica. ¿O Sí, cómo profe, entregan la ellos factura? sí, tienen registradora, todo, tienen todo bien ahí ¿Y en usted ha cuanto a visto eso. la factura de ellos?
Sí, pues yo la he tenido porque yo sí he ido a comprar allá alguna vez, pero pues que diga en estos momentos la tengo física aquí, no, pero sí, sí dan factura normal. No dan factura como escrita, no. Sí me Lo que quiere interesaría ver la decir factura. Ujú. de pronto que tenga la resolución de facturación, ¿cierto? Exacto. El número O de sea, serial y chicos, eso. contadores que se respeten y un vicio que yo quiero que ustedes cojan a partir de ahora, realmente es un vicio bobo, bobo. Ustedes han visto menos donde dicen, feliz día al contador, alguien pidió la factura. Es eso, chicos, siempre que vayan a recibir algo desde cualquier lado, comprar una mercancía o simplemente fueron a un restaurante, miren la factura. Entonces, que la factura tenga resolución de facturación, que diga factura electrónica de venta, que diga que tenga un código QR, que tenga quién imprimió la factura, que tenga quién es el que emite esa factura. Entonces, en este caso sería la empresa con el número de cédula o con el número de NID de la persona, ¿sí? No necesariamente tiene que decir el nombre de la persona, no. O puede decir un nombre comercial, o puede decir, pero que tenga una factura física. Desde que tengan facturas, no le veo ningún problema porque están siendo legales y están cumpliendo con las obligaciones. Desde que tengan facturas electrónicas, sigue siendo aún muchísimo más legal, ¿sí? Por lo mismo, porque pues está constituido como empresa y tiene resolución y está cubierto bajo la normatividad tributaria en Colombia. Entonces, por eso le digo, Vane, depende del ejercicio. Yo nunca he entrado, entonces no puedo decir si es legal o no es legal, por lo menos. Y una estrategia es esa, podría no pagar el industria y comercio, perdón, el de avisos y tableros. Porque podría ser eso o también una estrategia de mercado, pero pues ahí sí como que hay que entrar a Sí, estudiar a ahí, fondo. exacto. Y directamente a la empresa, y pues a quien le gusta que ingresen a chuzo de uno. A nadie. Ajá, entonces ahí solamente podemos estipular y mirar a ver si podemos ir en estos días a comprar algo y mirar la factura. Porque una cosa es que emitan una factura post donde solamente tienen el número de cédula, ¿sí? Ahí sí podríamos entrar a revisar la situación, ¿vale? Porque puede ser un tipo de evasión de impuestos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Ah, ok, acá íbamos en este punto. Bueno, tienen que tener un aviso, ¿sí? Una valla o un tablero, pero que sea en el local donde están prestando el servicio o donde están vendiendo el artículo, ¿sí? La base gravable corresponde al impuesto de industria y comercio. Acá estamos hablando del municipio de Pereira, chicos, del municipio de Pereira. Un ejemplo, el municipio de Itagüí, ellos cobran el avisos y tableros, perdón, la sobretasa bomberil, la base gravable de la sobretasa bomberil es la sumatoria del de avisos y tableros y el de industria y comercio para Itagüí, ¿sí? Para Pereira solamente es el de industria y comercio y pues es el 15% del impuesto. Tenemos el Profe, predial, señora. profe, yo tengo una duda. Ese impuesto de industria, comercio, el ICA, que es un impuesto territorial, pues aquí en Pereira Uh-huh. dicen que es el 10%, ¿cierto? Ese 10% ya No, no, es un no. porcentaje fijo, el 10 por mil, ¿es un porcentaje fijo o cada año varía o cómo sería eso? Bueno, depende del municipio, ¿sí? Hay municipios, por ejemplo, el de Bogotá, que es un distrito, el ICA de allá tiende a variar. El año pasado, un ejemplo, el de servicios de arrendamiento era del 5.5 por mil, ¿sí? Ahora para este año viene siendo del 9.68 por mil. Por ejemplo, el de tarifas, ya, de hecho estuve buscando, tarifas ICA Pereira. Y esta. Yo siempre les pido
que descarguen el actualizado, ¿sí? Que no diga 2020, sino que diga vigencia 2021, porque a veces tienden a cambiar esas tarifas, ¿sí? Entonces no, pueden que sean las mismas, pueden que sean diferentes. Y ya la base gravable son las VTs. Entonces, para servicios se ingresa honorarios, servicios, honorarios, ¿sí? Y el de compras, entonces va a ser 26, creo que 27 VTs en de compras, 4 por servicios y 27 por compras. Entonces, sí, eso depende realmente. Depende del municipio. En el caso de Pereira, casi nunca varía, pero sí es bueno pues tener el impuesto, las tarifas, las vigentes. Les voy a regalar Eso, profe, muchas gracias. enlace. Les voy a regalar el enlace. Realmente ese enlace sirve mucho porque pues me lleva al municipio de Pereira. Entonces, bueno, acá ya lo cerré. Ah, bueno, está acá. Me lleva al calendario de pagos, descarga del decreto del calendario de pagos, las tarifas, el portal tributario y las modificaciones al estatuto municipal. Bueno, teníamos otro ejemplo acá que es el predial, ¿sí? El sujeto activo es el municipio, el sujeto pasivo es el propietario del bien inmueble, ¿sí? El hecho generador, las posesiones que tiene del bien inmueble, ¿sí? O las revalorizaciones que se haya generado porque de pronto hicieron una construcción al lado de la casa de él, una construcción vial, ¿sí? Eso hace que se revalorice el bien inmueble, la base gravable que es el avalúo catastral y la tarifa que puede ser entre el 2 y el 33 por mil, dependiendo pues del valor y de la ubicación del bien. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Listo, vamos a continuar con este artículo 345. ¿Quién me colabora con la lectura? Yo. Artículo 45, 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Listo, Vane. ¿Qué entendió? Pues es que Y hay una palabra, ¿hay qué? siga. No, No, hay pues que una palabra muy importante ahí. Perdón, sigue. no pueden recibir impuestos que no están pues declarados ahí en la renta. Ni tampoco pueden hacer un gasto público que no, ya no haya sido como decretado, yo me imagino que al inicio de hacer su posesión en su cargo. Perfecto. Está bien ese concepto, pero tengamos en cuenta esta palabra en tiempos de paz. En tiempos de paz estamos refiriéndonos a pandemias, ejemplo, ya les explico los posibles cargos que se puedan presentar ahorita, o que se presentó el año pasado más que todo, en pandemias, en guerras, ¿sí? Entonces, el ejemplo que yo les doy, el año pasado sacaron infinidades de decretos, infinidades. Entre esos decretos sacaron uno que era, voy a hablar del municipio, los plazos para pagar los impuestos municipales, para pagar el predial, para pagar todos los impuestos que teníamos en el municipio, ampliaron los plazos, ¿sí? Entonces, mire que no estamos cobrando, le estamos cobrando al pueblo, ¿sí? Le estamos cobrando al pueblo, pero le estamos cobrando periodos para que ellos tengan tiempo de pagar el impuesto y tengan tiempo de recibir ese dinero para pagarlo. En algunas ocasiones les dimos como un beneficio donde, bueno, si usted, el impuesto de industria y comercio es mayor de 2 millones, solamente paguen el 50% de esa industria y comercio, ¿sí? Eso es lo que me dice la normatividad.
¿Y qué me dice la normatividad también? Ojo, señores municipios, ojo, señores departamentos, hasta ojo, señores nacionales, porque es que está en la Constitución política. Esa plática que se percibió del ingreso de los impuestos nacionales y municipales, no me los vayan a gastar para inversión pública, para ese tipo de cosas. Gastémoslo para pagar nuestra deuda interna, nuestra deuda externa, ¿sí? U otras cosas que se puedan ser productivos para las necesidades en el momento. Ejemplo, un ejemplo algo absurdo, el gobierno cuando tomó la decisión de comprar, bueno, absurdo no. Bueno, es absurdo porque eso no tiene la decisión del gobierno, es algo que se necesita realmente, de comprar unos cilindros de gases no de oxígeno, perdón, ¿sí? Es algo que se necesita y requiere los hospitales, invierten en eso, por obligación, por nuestro pueblo, no porque lo están decretando. Sí me hago entender como el concepto a lo que quiero llegar con este artículo 345. Estamos en una Sí, época de crisis, ya ¿sí? que está Una hablando época, de eso, Laura, con respecto, por decir, a la aprobación del préstamo que le hacían a Bianca, eso entonces sería un gasto público que no está decretado desde el inicio y es muy grande. esa. Pero sí se lo alcanzaron a prestar, la gente se quejó tanto que no sé si se lo prestaron o no. Yo Pues creo en que no se realidad lo no estoy alcanzaron a prestar. segura. No, no se lo prestaron. No se lo prestaron porque el pueblo se quejó. Algo que no es nacional, ¿sí? Eso sería un gasto, ¿sí? Más que un gasto es entre comillas, una inversión porque lo estoy prestando como gobierno nacional a un ente privado, pero él me tiene que retribuir con intereses corrientes o pues moratorios si se demora en pagar, ¿sí? Entre comillas sería más como una inversión, más que un gasto sería como una inversión. Pero miren, a eso es lo que yo me refiero, ese tipo de inversiones. Oiga, señores, el artículo 345 me dice, no gaste esa plata, o sea, ¿para qué él va a invertir en eso? Siendo que no nos va a generar ninguna retribución, o sea, nos va a generar una retribución, pero pues a futuro. Nosotros necesitamos la plata ya, invirtamos más bien en los cilindros de oxígeno que lo requieren los hospitales. Invierta en los hospitales y déles un dinero para que le paguen a los médicos y puedan trabajar tranquilos con respecto a su bioseguridad, ¿sí? Porque es que igual el artículo 345 me lo dice, de la constitución política, no estamos hablando de cualquier normatividad, estamos hablando de la constitución política, que es el papá de los papás de las normas, ¿sí? A eso es lo que nos referimos. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a continuar. Listo. Entonces, en el artículo 345 me dice, bueno, ustedes tienen dos conceptos, dos elementos fundamentales, dos elementos necesarios. Uno que es el presupuesto de ingresos y otro que es el presupuesto de gastos. ¿Cómo se discrimina cada uno? Entonces, en los ingresos vamos a tener los ingresos corrientes y los ingresos tributarios. ¿Cuáles son los ingresos corrientes? Los que se perciben por medio de las entidades que consten o que sean de manera permanente, ¿sí? Entonces, un ejemplo, la CARDE, ¿sí? La CARDE pues siempre va a tener un recaudo que va a ser de una manera permanente y mire que no estamos generando por medio de un impuesto, sino por medio de un perito. Necesito que la CARDE venga y me vigile o me revise esta finca, si podemos construir o no podemos construir en estas zonas que son de prado, ¿sí? Eso me genera un recaudo, eso sería un ingreso corriente. Y un ingreso tributario, pues acá lo dice muy bien, el impuesto a los vehículos, el impuesto de avisos y tableros, el impuesto municipal, etcétera. Perdón. Con respecto a los gastos, vamos a tener siempre tres tipos de gastos: el de funcionamiento, el de gastos de servicios de la deuda. Este servicio de la deuda es básicamente la deuda que yo tenga como municipio al, al departamento, pues, o a nivel nacional. Recordemos que el departamento es el intermediario, ¿sí? Los gastos de inversión,
Los gastos de inversión, entonces, es, por ejemplo, y lo pongo entre comillas porque es que se supone que son gastos que realmente necesitamos y que requerimos, ¿sí? Pero son gastos, pero son gastos que realmente no los hacemos por motivos de corrupción y pues qué pena con el gobierno decirlo de esta manera, pero es que hay mucha corrupción acá en Colombia. Entonces, uno de los gastos que se debería de hacer es el mantenimiento de las calles del municipio de Pereira. Ojo que estoy hablando del municipio de Pereira, no me estoy yendo ni para Dos Quebradas ni para La Virginia, ¿sí? Estamos hablando del municipio de Pereira. Entonces, esas calles que están realmente malas, ¿sí? Entonces, son inversiones que nosotros deberíamos de hacer. Y funcionamiento, pues entonces la administración, la secretaria del alcalde, el alcalde como tal, las nóminas más bien, básicamente. Bueno, hasta acá tienen alguna duda, alguna inquietud. Profe, por el momento no, sino que es como bastante información. Listo, chicos, si ven que voy muy rápido, me dicen, por favor, porque yo me emociono mucho hablando de este tipo de cosas y a veces pierdo el proceso. Sí, si ven que voy muy rápido, profe, espere, yo voy apuntando o algo así, porque de pronto hasta a la profe se le puede olvidar grabar la sesión. Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Listo. ¿Quién me colabora con esta lectura del artículo 362? Profe, yo. Ok, artículo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la explotación de monopolios de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior. Bueno, ¿qué entendió? Pues, ¿qué entendí? Que todos los impuestos que se recaudan dentro del departamento y municipio, o sea, son del departamento y el municipio. La nación no tiene por qué apropiarse de ellos a menos que haya guerra. Pero, ¿qué tipo de impuestos serían, profe? El de industria y comercio, el predial. ¿Sí? Okay. ¿Qué pasa? El gobierno nacional no puede solicitarme esa plática que yo recaude por medio del municipio, pero ¿cómo se la estamos pagando el gobierno? Por medio del servicio de la deuda. Recordemos que nosotros tenemos una deuda interna y una deuda externa, ¿sí? Entonces ese sería como el ejemplo que les puedo dar de este caso. ¿Sí queda claro? Todos los ingresos que yo perciba dentro del municipio, que sean provenientes de explotaciones de monopolios, ejemplo, aguas y aguas, energía de Pereira, gas, no sé cómo se llama el de gas, perdón, Efigas. el del gas, Efigas, muchas gracias, Vani, Efigas, todos esos son monopolios. ¿Y por qué son monopolios? Porque es la única empresa a la que le tenemos que pagar esos servicios, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Listo. Ya, no hay más. Entonces, acá tienen alguna duda, alguna inquietud. Ese archivo está en la plataforma. Sí, voy a revisar si no, pues ya se los subo. Yo creo que sí. Ya les Sí, he profe, subido está en la varias cositas. plataforma. Listo. Listo. A ver. Bueno. La próxima semana, yo creo que también les subí, vamos a verificar que les he subido a plataforma, ¿sí? La próxima semana vamos a iniciar con la lectura de los acuerdos, del acuerdo municipal de Pereira, ¿sí? Entonces, para que lo vayan descargando, si quieren lo vayan leyendo, por si tienen alguna duda o alguna inquietud para solucionar. ¿Qué me interesa a mí? Mirar las extensiones que tiene el municipio de Pereira,
Miren, acá está. El acuerdo 42 y el acuerdo 29. Porfa, lo descargan y los dejamos listos para la próxima semana. Acá les subí unas tarifas, recordemos que esas tarifas están un poco vencidas. Generalidades, sí, vale, ya están en plataforma, ¿sí? Gracias. Miren, vamos a ver. Vamos a iniciar, bueno, no, voy a iniciar entonces con el siguiente tema, que ese sería el de industria y comercio. Me estaría adelantando un poquitico para el tema de industria y comercio. Es fácil, no me voy a ir muy a fondo porque pues ya las bases las hemos visto. Entonces, generalidades de la industria y comercio es un tributo de carácter local y municipal. Perdón, municipal. ¿Sí? El establecimiento, según el Código de Comercio, un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes materiales e inmateriales que coordinadamente incurran en la actividad del negocio, ¿sí? Entonces, eso sí lo tenemos que tener presente. Los elementos de la industria y comercio, tenemos el sujeto activo, que es el municipio, el sujeto pasivo, que es el contribuyente. Recordemos que puede ser una persona natural o una persona jurídica. El hecho generador, los ingresos de las actividades por parte de industria y comercio, ¿sí? Bien, por parte de industria y comercio. El ejemplo que yo les ponía, pues entonces DIAN, Cámara de Comercio, las actividades, si teníamos 5 actividades, pues las 5 actividades. Y por último teníamos los ingresos extraordinarios. Los ingresos extraordinarios son, por ejemplo, tenemos un CDT, el ingreso por ese CDT, ¿sí? O los ingresos por rendimientos financieros del banco, entre otros esquemas que se puedan presentar. Base gravable. Esa base gravable van a ser los ingresos netos menos las deducciones, descuentos o actividades no sujetas dentro del municipio, ¿sí? Y la tarifa pues depende mucho del municipio correspondiente. Esta es la ley que me habla sobre el industria y comercio para cada municipio. Y pues acá iniciaríamos con la lectura del acuerdo, pero por ahora pues vamos a iniciar con este ejercicio. Listo, se los voy a subir a plataforma. Solamente me interesa determinar el industria y comercio del ejercicio. No necesito que hagan contabilizaciones, no necesito que hagan nada de eso. ¿Qué pasa? Que para la industria y comercio, pues también tenemos las famosas retenciones. ¿Qué es la retención? ¿Quién me acuerda qué es una retención? Es el recaudo anticipado de la renta. No necesariamente de la renta, es un recaudo anticipado, ¿sí? La retención es la fuente. La retención es la fuente. ¿De quién puede ser un recaudo anticipado? De industria y comercio, de la renta, como lo dijo Vane, o también un recaudo anticipado del IVA, dependiendo pues sea el caso estipulado o el caso establecido por cada uno. Listo, acá se los voy a subir. Este tallercito. También les voy a subir un taller teórico, pero pues ese sería en el transcurso de la semana. Entonces ahí se los subí a la plataforma y se los voy a compartir. ¿Ustedes cómo se llaman? Electiva. Se los voy a subir al WhatsApp. Profe, Señora. tengo una duda con respecto a lo que acabo de decir ahorita. Pues yo tenía entendido que el impuesto de la retención en la fuente es un anticipo de renta, como lo que dijo Vanessa hace un rato, ¿cierto? Que ayuda a que cuando uno vaya a pagar la renta, sí, pues sea menor, porque se lo descuentan a uno, ¿cierto? Usted dice que también podría ser para el ICA, pues, ¿cómo sería eso? O sea, si hay un ejercicio que me estén cobrando retención y que también tengo que pagar el ICA,
¿esa retención disminuiría el RTICA o cómo sería? El ICA anual. Sí. El ICA anual. Entonces, Porque supone que el RTICA va a disminuir el ICA anual, ¿cierto? Las ¿Cómo entonces retenciones que me hayan aportaría ahí la aplicado. retención, señora? Sí, sería, listo, no, pongamos el ejemplo acá. Y me voy a ir un momentico. ¿Ustedes vieron contabilidad 3 conmigo? ¿O la 2 conmigo? No. Yo vi 3, profe. Listo. Vamos acá. Les voy a subir este material. Y lo vamos a hablar de una manera general. Y me devuelvo otra vez a impuesto territorial. Porque la retención en la fuente no solamente es de renta. La retención en la fuente es de cualquier impuesto, nacional o territorial, ¿sí? De hecho, son solamente 3, no nos estresemos. Entonces, hay que tener en cuenta que para determinar una retención hay que mirar quién es el contribuyente, ¿sí? El contribuyente es el que tiene la obligación fiscal de el pago de impuestos, o que tiene una obligación fiscal y tiene un pago de impuestos establecido, y pues puede ser una persona natural o una persona jurídica. Los elementos del impuesto, estamos hablando del impuesto en general, es el sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa, lo que acabamos de ver. Hecho generador, pues entonces depende de quién sea el que hace el recaudo del impuesto. Perdón, el sujeto activo, ya miramos quién es el que hace el recaudo del impuesto. Si es la DIAN o si es el municipio de Hacienda, ¿sí? El sujeto pasivo es el contribuyente, persona jurídica o persona natural. Hecho generador depende si es un ingreso, es una compra, pues un gasto dependiendo pues del impuesto como tal. La base gravable, pues el valor por el cual se cobre el servicio o se pague el ingreso, se pague el gasto de la compra o se cobre el ingreso, ¿sí? Y la tarifa pues depende del impuesto. Artículo 437 me dice quiénes son los contribuyentes, quiénes son los responsables y quiénes son los no responsables, ¿sí? Yo siempre dividí estos bajo esos 3 conceptos, independientemente sean responsables o no responsables, los vamos a seguir llamando gran contribuyente, régimen común responsable y régimen simplificado no responsable. ¿Por qué? Porque bajo este concepto me genera una mejor observación al momento de mirar qué retenciones yo le debo de practicar a la otra persona o la otra persona me debe de practicar a mí, ¿sí? Y la retención en la fuente, pues la retención en la fuente es un anticipo de impuestos. ¿De qué impuestos? De industria y comercio, de renta y de IVA. Si nos vamos para el acuerdo municipal, es que no recuerdo qué artículo es, este no es. Entonces vamos a tener el impuesto predial, el industria y comercio, las tarifas, la autorretención, artículo 52, ¿sí? Vamos a hablar de la autorretención. Cuando una persona natural o una persona jurídica dentro de industria y comercio es autorretenedora. Estoy buscando el artículo de retención en la fuente. Declaraciones y pagos de retenciones entidades públicas, impuesto, tratamiento de los impuestos retenidos, descuentos de base de retención, causación de la retención, artículo 67. ¿Sí? Mire que el artículo 67 ya me está hablando de la retención y estamos hablando de retención en la fuente. Sí me hago entender con el concepto de retención, es que retención no solamente se basa en el ejercicio de la renta, ¿sí? Sino también de la renta, de
sistema de Del IVA. retención, quiénes son los... Exacto, del IVA, de la industria y comercio. Mire que lo tengo bajo artículo municipal, artículo 60, perdón, artículo 61 del Estatuto Municipal, del Acuerdo 42 o 29, creo que es el 29, Acuerdo 29. Ahora, me toca mirar el Acuerdo 42 si tuvo alguna modificación, que no creo realmente que haya tenido alguna modificación. Pero ya lo busco. $25, $27, $31, $58, $61. Entonces, mire, sistema de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio. El sistema de retención en la fuente del impuesto de industria y comercio se regirá en la aplicación de la naturaleza del mismo impuesto por las normas específicas adoptadas por el municipio de Pereira y las generalidades del impuesto de industria y comercio, del impuesto aplicable al impuesto de renta y complementarios. Es decir, que nosotros vamos a aplicar unos impuestos, una retención de industria y comercio, pero el sistema general que le vamos a aplicar es lo que me diga el impuesto de renta nacional, ¿sí? Ahí ya me lo está especificando en el artículo 61. Los contribuyentes de régimen común clasificados por la DIAN. Entonces, artículo 30, me modifica el artículo, el numeral 5 del artículo 61 del Estatuto Municipal, y así sucesivamente, obligados a declarar y a pagar, a quienes se les debe de cuentas contables de retención en la fuente, ¿sí? Cómo se van a manejar esas retenciones, cambios de régimen de autorretención al régimen simplificado especial. Ese es un régimen que lo estaríamos viendo la próxima semana, ¿sí? Entonces, miren que esas son las condiciones de estas personas. Entonces, miren que bajo normatividad tributaria municipal ya tenemos que tener expirado alguna normatividad con respecto a la retención en la fuente. ¿Qué quiero llegar con esto? Que la retención no solamente es de renta, sino que va a ser de industria y comercio también, y también va a ser de IVA, y ya dependiendo del contribuyente, yo miro qué retenciones le vamos a practicar a cada uno. ¿Cuáles son los elementos de la retención? Chicos, y para que nos lo aprendamos, estos son los elementos de la retención. Sujeto pasivo, la persona o entidad beneficiaria del pago del abono en cuenta afectada por la retención. Le compré a Juana $1.000.000 de mercancía. ¿Ella es sujeto pasivo o yo soy sujeto pasivo? Usted es un ¿Quién es el sujeto beneficiario de la pasivo. retención? El beneficiario es Juana. ¿Quién es el? Listo, Juana es el sujeto pasivo. Beneficiario del pago o abono en cuenta. Entonces yo sería el sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Quién es el agente retenedor? Persona o entidad obligada a efectuar la retención en el mismo momento del pago. Entonces, vámonos para el ejercicio en Excel. Laura Arango, gran contribuyente, compra a Juana SAS, régimen común, voy a dejarlo hasta régimen común, ¿sí? $1.000.000 más IVA. Entonces, acá tenemos $1.000.000 y acá tenemos el IVA. La compra, IVA, el IVA son $190.000, ¿sí? Listo, acá vamos a tener rete renta, rete ICA y rete IVA, solamente como para tenerlo en cuenta. Entonces, persona o entidad beneficiaria del pago o abono en cuenta afectada con la retención. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Juana o yo? ¿Quién es el Juana. beneficiario que afecta la retención? Perfecto. ¿Quién es el agente retenedor? Persona o entidad obligada a efectuar la retención. ¿Quién Laura. es? ¿Juana o yo? Perfecto. Pago o Laura. abono en cuenta. Determinar el momento en que se cause la retención conforme a los criterios legales. ¿Cuál es el pago o abono en cuenta?
¿Cuál es el concepto? Básicamente el pago a abono en cuenta es el concepto general. ¿Cuál es el concepto? Compra, servicios, Sería la honorarios. compra, profe. Perfecto, ya tenemos el concepto que es la compra. Base de retención es el pago a abono en cuenta. ¿Cuánto es la base de retención? El 1.000.000 de pesos Para antes de impuestos. Perfecto, 1.000.000 de pesos para industria y comercio, para renta, ¿sí? ¿Y cuál es la tarifa? Pues depende de la tabla de retención que yo esté aplicando, o si es de IVA, el 15%. La tarifa sería por compra del 2.5, correcto, Vane, muy bien, ¿sí? Entonces, como para tener en cuenta, listo. Todavía no me voy a ir al ejercicio. La retención en la fuente por renta. Resulta que la retención en la fuente por renta, me voy a ir con este plumón y lo vamos a pintar de rojito, no, sí, de rojito inicial. Tenemos el gran contribuyente, ¿quién es el responsable? ¿Sí? Gran contribuyente, acá básicamente es todos con todos. Acá les voy a agregar, aunque yo creo que ya se lo subí. Acá es todos con todos. Incrementémoslo acá un poquitico. Eso, así. Y incrementémosle la letra, eso, así. Y vámonos, llevémoslo de una vez acá y yo se los vuelvo a subir, no pasa nada. Y guardar. Yo se los vuelvo a subir, no pasa nada, no. Eso sí, si no se los subo, me recuerdan, por favor. Entonces tenemos para renta, y mire que me dice todos con todos, es decir, gran contribuyente con gran contribuyente, yo puedo retenerle, ¿sí? Gran contribuyente le puede retener. Ay, ay. Gran contribuyente le puede retener al régimen común, ¿sí? Gran contribuyente le puede retener al régimen simplificado, ¿vale? Vamos a pintar otro de verdecito. Régimen común le puede retener al gran contribuyente. Régimen común se pueden retener entre ellos en renta, ¿sí? Estamos hablando en renta, ¿sí? Y régimen común le puede retener, al régimen simplificado. Y ya, pare de contar. El régimen simplificado, el no responsable, por no tener esa responsabilidad del impuesto, no tiene la obligación de retenerle a ninguno de los ejercicios mencionados anteriormente. Me hice entender con la renta. Ese sí lo deben de saber el derecho al revés, ¿cierto? Sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Vámonos con el IVA. En el IVA sí o sí tiene que ir de arriba hacia abajo. Nunca me puedo devolver y nunca le puedo dar a la retención a iguales. ¿Sí? Entonces, ¿el régimen simplificado tiene alguna obligación tributaria o alguna obligación en general No, de pagar señora. algún impuesto? Es decir, No, que el profe. único que va a retener en la fuente de IVA va a ser el gran contribuyente. ¿A quién le va a retener? Al régimen común. Y ya, paren de contar ahí. ¿Claros hasta acá? Sí. Perfecto. Y con respecto al ICA, también va de arriba hacia abajo. También en iguales. Gran contribuyente le puede retener al régimen común y le puede retener al régimen simplificado. La verdad, esto depende mucho del estatuto municipal. En el de Pereira, se supone que el responsable es autorretenedor, entonces no hay necesidad que se retenga, ¿sí? Pero pues ese sería el ejemplo igual. Va de arriba hacia abajo, perdón, se puede devolver. Ay, mentira. Acá me equivoqué. No se puede devolver, ¿sí? Sin embargo, pueden retenerse entre los iguales.
¿sí? Entonces, Esa ese era mi régimen pregunta. En IVA ajá, también, en iguales se no, en pueden IVA no, no, en iguales no se puede. De hecho, no se en IVA, puede. Solo de no. gran contribuyente a responsable de IVA, ¿cierto? Y de hecho, el único que se podría en este caso, y se los voy a abrir acá con una formita, llevémoslo hacia acá, y entonces lo voy a llevar más bien para este lado, y hacia acá, ¿sí? Para que lo podamos entender. Y vamos a abrir otro acá, control C, control V, pero que me baje acá, y que me suba acá, listo. Y acá vamos a agregar un segundito para explicarles una cosita, no me les demoro. Acá, régimen simple de tributación. Sí. A la única persona que le podemos retener en IVA, siendo nosotros responsables del régimen común, es el régimen simple de tributación. Es al único que le podemos retener en IVA. ¿Sí? Siempre y cuando la actividad de ese régimen simple de tributación tenga la obligación pues, de emitir facturas o de generar el impuesto de IVA. No sé si quede claro, chicos. O sea que gran contribuyente le hace a régimen simple de tributación. También, Y el ajá, responsable también le hace retención al régimen simple de tributación. es correcto. Es la única ocasión, es el único momento en el que Pues de yo IVA, como en IVA. responsable, sí, en IVA, claro que sí. Es la única que mientras yo sea responsable de IVA, siendo régimen común, es el único momento en el que yo le puedo retener en IVA. Solamente al régimen simple de tributación, siendo yo régimen común. De resto, no le puedo retener absolutamente a nadie. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, señora. Perfecto. Lo mismo con el RTICA. ¿Qué pasa con el RTICA? Pues sí tiene un momento especial. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es ese? Ay, espera que esto ya no... Corremos esto. Y volvamos a hacer. En el ICA, va de arriba hacia abajo y puede ser entre iguales. Va de arriba hacia abajo, gran contribuyente le puede retener al régimen común y al régimen simplificado, ¿sí? Y pues también se pueden retener entre iguales. Es decir, gran contribuyente a gran contribuyente para el municipio de Pereira. Vuelvo y les digo, para otro municipio puede ser algo diferente. Entonces no nos centremos solamente en el municipio de Pereira, ¿sí? Régimen Entre, común, entre, solamente señora, entre responsables de IVA también. entre responsables de IVA también. ¿Qué pasa? Según el artículo 52, si no estoy mal, del Estatuto Municipal, me dice que todos los que son responsables o tienen la obligación de ser responsables de IVA, automáticamente pasan a ser autorretenedores de industria y comercio en la ciudad de Pereira. ¿Qué pasa, chicos? Yo me baso con lo que dice la factura. Y si la factura no me dice que son autorretenedores, entonces ni modo, les hago la retención. Una pregunta, Laura. En caso de que Señora. la factura del proveedor no tengan su factura que diga autorretenedor de ICA y le aplicamos la rete ICA y le generamos el certificado del año anterior de todas esas retenciones y ellos nos llegasen a reclamar, venga, pero es que yo soy autorretenedor, eso ahí cómo se Bueno, manejaría. hay dos posibilidades. Yo le practiqué la retención y ellos me dijeron, no, es que yo soy autorretenedor, por favor, pásenme la platica. ¿Yo qué hago?
páseme la resolución donde diga que usted es autorretenedor de ICA, primero. Segundo, si resulta que el pasado 5 meses no me pasó la resolución y pues ya cambiamos de periodo fiscal, yo simplemente le genero el certificado y él se lo puede descontar en el industria y comercio. ¿Dónde se lo pueden descontar en el industria y comercio? Acá. Acá. Espérame. Retenciones a título de industria y comercio. Si me practicaron retención, yo me la puedo descontar acá siempre y cuando tenga el certificado. Gracias. Con gusto. Esta es la que me practican a mí, menos retención a título de industria y comercio. Y esta, retención a título de industria y comercio, es la que yo practico. ¿Sí? ¿Sí está quedando claro, chicos? Sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Bueno, listo ya. Listo, entonces estos los voy a compartir nuevamente a la plataforma. Y les elimino la otra, para que no se me confunda. Sí, estoy segurísima. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? O en ese tallercito que, bueno, se los iba a compartir por WhatsApp. No sé si ya lo descargaron. Pues ya lo descargué, profe. Listo. Espere yo se los iba a compartir por WhatsApp. Es que tengo la cabeza en muchos lados. Profe, pero ya está en el grupo, creo. El grupo de Sí, WhatsApp. Sí, ya se lo sí, ya está. entonces. Ya. Listo, espere, yo les pego otra vez eso para que se los comparta a los compañeros. Listo. Este siempre va a ser el enlace de Meet para que sepan, ¿sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Yo no necesito que me hagan las contabilizaciones. Bueno, íbamos en este ejercicio. Antes de que se me olvide, porque yo quiero que tengamos claridad de todo el punto que tenemos establecido. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que el hecho generador es la compra, ¿sí? O el pago a uno en cuenta, es la compra. La base es 1.000.000, ¿sí? Para la retención en la fuente de ICA y de renta. Y de IVA, ¿cuál sería la base? El 15%, la base es Ojo, la base. el millón. El 10, No, 190.000 no, pues pesos. 190.000. Ya. 290.000, 190. sí, el 15% está en lo correcto, de 190.000. ¿Sí? Y el ICA, la base sería 1.000.000. Y la tarifa, chicos, acá sí les voy a pedir, lo voy a descargar nuevamente y igual ustedes ya lo debieron haber descargado, que son muy juiciosos, son muy pilas, ¿sí? Vamos a buscar el concepto, les voy a enseñar cómo se lee la industria y comercio del municipio, pero se los voy a abrir directamente de acá. Listo, acá ya quedó. La tabla de tarifas de industria y comercio de Pereira se me dividen, y creo que casi en todos los municipios, se me dividen por tipo de actividades. Entonces, vamos a tener unas actividades industriales, vamos a tener unas actividades comerciales, unas actividades de servicios, unas actividades del sector financiero y el sector cooperativo, ¿sí? La pregunta es, ¿qué les voy a hacer en este momento? ¿Qué estamos haciendo acá? una compra, entonces Una es compra, comercial. profe. Entonces, ¿sería qué tipo de actividad? ¿Industrial, comercial o servicios? Comercial. Comercial. Como la persona no me está especificando qué tipo de actividad está prestando,
Yo sé que es comercio al por mayor y al por menor, pero no sé qué estoy comprando, ¿sí? Le aplicamos la tarifa general. En este caso sería el 7.5 por mil, ¿sí? Les voy a poner 7.5 por mil, que es diferente al 7.5%. Eso sería el 0.75%, creo. 0.075, bueno. Y en renta, ¿cuál sería el porcentaje en renta? 2.5. 2.5. Y la base, el millón de pesos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Y ya se aplicarían las retenciones correspondientes. Y acá tenemos el valor a pagar, que sería la diferencia, la sumatoria de la compra más el IVA menos las retenciones practicadas. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Qué me interesa a mí, chicos? A mí solamente me interesa esta parte cuando es compra o cuando estamos vendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el concepto, vamos a tener la tarifa, ¿sí? Vamos a tener el ingreso y vamos a tener la compra o gasto, ¿sí? Vamos a tener esos conceptos. Entonces, el primer punto Es un taller para la me dice, próxima clase, Laura. es un taller para que lo empecemos a elaborar, chicos. Si no lo tienen listo para la próxima clase, no hay problema, pero traten de hacerlo. Y más bien, cuando tengan inquietudes, las solucionamos en la próxima clase. Profe, pero ¿cómo si no hemos iniciado con los ejercicios? Por eso les voy a explicar el primer punto. Hasta el segundo punto se los voy a explicar cómo se deben de hacer, porque no necesito que me hagan las transacciones. Es decir, de este punto, que me hagan todo esto, yo no necesito que me hagan eso. Yo solamente necesito saber cuánto es el ingreso y cuáles son las retenciones que nosotros practicamos. Obviamente, en el concepto van a poner venta, pero si ustedes ven que son ventas de otros municipios, le van a poner venta fuera del municipio. ¿Sí? Ya vamos a ver el por qué es venta fuera del municipio. Obviamente vamos a tener una lectura la próxima semana también del acuerdo 42 y el acuerdo 29 del estatuto tributario. Pero pues si no alcanzamos, me interesa primero obtener como claridad cómo se llena el formulario o cómo se llena el formulario, cómo se realiza todo el ejercicio como tal. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Sí queda claro lo que vamos a hacer, para que no se me vayan a confundir. Sí, profe. Perfecto. Listo, entonces en el primer punto me dice, la empresa vende 10 millones de repuestos de llantas a un no responsable de IVA en la ciudad de Pereira. Entonces el primer punto es una venta. ¿Qué tarifa le vamos a aplicar? Entonces, señora. Es el mismo taller que nos subió en la plataforma. Sí, es el mismo taller que le subí a la plataforma. Porque yo estoy viendo, aquí me aparece algo sobre Unifaz, que presta servicios de salud.
Ese fue el taller que yo descargué en la plataforma. Ok, ya les miro, entonces, Porfa. ok, muchas gracias, muchas gracias. Ah, le subí el que no era. Sí, le subí, es el taller en clase. Igual ese taller pues lo podemos dejar para la próxima semana y dejarlo como una tareita. Y si ya le subo al WhatsApp el taller que corresponde a la clase. Listo, profe, Ahí gracias. me confirma. Ahí ese es el taller en clase. ¿Listo? Me confirman, porfa, si les llegó y si lo pudieron descargar. Ese es, profe. Gracias. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. Listo. Listo, listo, listo. ¿Dónde íbamos? Entonces, vende mercancía por valor de 10 millones, repuesto de llantas a uno responsable de IVA. Entonces, estamos haciendo una venta. Nosotros dijimos acá en el ejercicio, en la tablita de Excel, que cuál iba a ser la tarifa. Listo. Veamos cuál es la actividad de esta persona. Me dice que el autorretenedor, tiene el código SIU 4541. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos, primero, revisar si en industria y comercio aparece esa actividad. ¿Sí? Vean que no aparece la clasificación. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a una página de la DIAN o una página donde me muestre los códigos SIU. ¿Sí? Entonces, descripción de actividad. Esta es Cámara de Comercio de Bogotá. Es una página importante y pues lo podemos consultar ahí. Y no tenemos el nombre de la palabra clave, solamente tenemos el código. Por código. Y le vamos a poner el código que necesitamos, que es el 4541. Y le decimos consultar. Y me dice que es comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a la tabla de tarifas de industria y comercio. Ya sabemos que es una comercializadora, es decir, que es una tarifa comercial. Vamos a buscar uno que diga accesorios de motos, repuestos, de vehículos, accesorios de repuestos, vehículos. Qué pena, Laura, me perdí un poquitico. ¿Están mirando es para hacer el ICA? ¿O qué estás Sí, mirando tú señora, ahí? estamos Ah, solamente, ok. todo es para hacer el ICA, no estamos mirando otra cosa. Vuelvo y Listo, empiezo. gracias. Entonces, acá estamos pidiendo la tarifa. ¿Qué tarifa le vamos a poner al ejercicio? Si estamos diciendo que es una venta, es la tarifa que tiene pues el vendedor como tal. ¿Cómo miramos esa tarifa? Entonces miremos el ejercicio. Dice comer piezas, motor, SAS, con el NIN número tal, responsable de IVA, autorretenedor, gran contribuyente, con el código SIU 4541, presenta su declaración bimestral de industria y comercio en la ciudad de Pereira correspondiente al periodo enero y febrero. Y estos son los ejercicios. En algún lado dice que la empresa se dedica, ¿a qué se dedica? Al inicio, en este inicio. No nos miremos los ejercicios. Dice, ¿a qué se dedica? A la 4541. A la Hay que ver. 4541. ¿Qué hago yo?
que no conozco de la situación o que no conozco del ejercicio. Ah, no, miremos las tarifas de industria y comercio. Pero mire que ninguna dice 41, 40, 45, 41, ¿sí? Ninguna dice. ¿Qué tengo que hacer yo? Listo. Me voy para internet y le digo a San Google, que lo sabe todo. Código SIU. Puedo ser más específica, 4541 para que me lo busque. El código SIU 4541 es comercio de motocicletas, partes, piezas y accesorios. ¿Sí? Y accesorios. Entonces ya sé cuál es la actividad. ¿Cuál es la actividad de la empresa? Comercializar motos, ¿sí? Partes, Comercial de piezas. motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. Listos. ¿Qué hago yo ahora? De acuerdo a esa actividad que nos dio el código concepto o algo parecido en estas actividades que tenemos. Como ya sabemos que es una comercializadora, ¿sí? Como ya sabemos que es una comercializadora, la buscamos acá. ¿Cuál actividad es? ¿Cuál clasificación es? ¿Y qué tarifa del por mil le vamos a aplicar? Es la 213 y se le aplicaría el 10. Listo, vamos a leer la 213. Dice, comercialización de vehículos automotores, consignatarios y concesionarios. ¿Será que yo me dedico a vender carros en concesionarios? Profe, No no, yo sería creo la que más bien el lado 207. 107. Exacto, la 27 dice comercialización de máquinas, equipos, repuestos y accesorios para vehículos. Sí, señora. ¿Qué otra actividad podemos encontrar ahí que sea parecida? Son esas dos, no más. ¿Y cuál se asemeja más a la actividad que yo genero? Repuestos y accesorios para vehículos. Ya con esa ya tengo. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué Sí, profe. tarifa? Recordemos que las tarifas que tenemos acá son el por mil. La tarifa es el 6.0 por mil. Por mil. ¿Cuánto es el valor del ingreso? ¿No sería una compra? No, porque estamos vendiendo el primer ejercicio. Primer punto. Ah, bueno, antes de que se me olvide acá también pongámosle punto. Punto. Y el punto es el número 1. Y en el punto número 1, ¿qué estamos haciendo? Una venta. Una venta. Es una venta. ¿Sí? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Y 10 la venta es una millones. qué? Es un ingreso, perfecto. 10 millones. 10 millones. Listo. Para el punto número 2. El punto número 2 me dice que es una compra. ¿Sí? ¿Qué se compró? Se compraron unas unidades. Y me dice que se hizo una compra a un responsable de IVA en la ciudad de Pereira a un autorretenedor de industria y comercio. ¿Será que yo le voy a retener a esa persona en compras o en gastos? No, Sabiendo que señora. me dice que es autorretenedor. No, profe. Perfecto. Ninguna retención le voy a practicar. Mire que es así de fácil. Punto número 3. ¿Qué me dice el punto número 3? Venden unas unidades, listo, ya sabemos que es una venta, ¿sí? ¿Dónde se vendió? ¿Se vendió en qué municipio? Dos Quebradas. ¿Será que es dentro o fuera del municipio de Pereira? Fuera. Fuera. Fuera del municipio, entonces vamos a ponerle venta
entre paréntesis, fuera del municipio. Fuera del municipio. ¿Cuánto fue? ¿Cuál es la tarifa? No, porque son autorretenedores de ICA. Independientemente sean autorretenedores, yo tengo que pagar ese impuesto acá en Pereira por el ingreso. Le pongo entre comillas, ¿sí? Ya la próxima semana hablaremos de territorialidad, cuando es un ingreso dentro del municipio, cuando es un ingreso fuera del municipio. ¿Sí? Por ahora, la tarifa, como estamos hablando del ingreso y comercio de Pereira, la tarifa debería de ser el 6 por 1000, porque es una venta independientemente sea fuera o sea dentro del municipio. El valor de la venta, pues ustedes ya hacen el cálculo porque son 200 unidades de un producto que cuesta 1.700, 155 unidades de otro producto que cuesta 5.765, ¿sí? Y ese valor lo vamos a poner acá. Claro, ¿qué es lo que vamos a hacer con este taller, chicos? Sí, señora. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Profe, a ver Por el si momento. quede bien claro, solo se va a hacer esto. Sí, Solamente van a hacer esto. Vale. Exacto. Solamente vamos a hacer esto. ¿Cuál es la idea? La próxima semana solucionar inquietudes si tenemos e iniciar con el formulario y pues un repasito de lo que hicieron en cada uno, ¿sí? Entonces les voy a decir en el punto número 4 que hicieron. Ah, que hicieron tal cosa y tal cosa. Listo. ¿Qué tarifa? Y la tarifa fue de tanto. ¿Cuánto fue el ingreso? ¿Cuánto fue la compra? ¿O cuánto fue el gasto? ¿Vale? Y ya. Ah, listo, profe. ¿Listo? Este cuadrito no se los voy a compartir, chicos, por si le quieren tomar un screenshot. Para que tengan al menos el formatico. No lo voy a guardar, sinceramente. La próxima semana que lo hagamos, sí les guardo hasta el formulario y se los subo a plataforma, ¿sí? Listo, profe. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? Vamos bien hasta acá, chicos. Vamos bien, profe. Por el momento no hay dudas, pero me imagino que ya la otra clase, cuando vayamos solucionando el taller, ya vamos preguntando. Esa es la idea. Necesito que preguntemos muchísimo por si tenemos alguna duda. Chicos, no siendo más, dejemos la tutoría hasta acá. Si de pronto, yo les hago una pregunta. Si de pronto vemos la necesidad de ampliar un poquitico las horas, no hay ningún problema. Si de pronto nos vamos 15 minuticos de más. No sé por qué, no sé si ustedes de pronto estén trabajando o tengan algo pendiente por hacer. Yo sí. Listo, ¿no? Entonces dejémoslo hasta las 10:30 todas las tutorías, ¿sí? Tratemos de hacer como más. Es que eso es mucho tema, la verdad, es mucho tema y es poquito tiempo y de verdad es muy necesario. Vuelvo y les digo, hay momentos en el que no necesitaremos solamente un municipio, sino que vamos a necesitar pues varios municipios que vayamos a analizar o que vayamos a asesorar, ¿sí? Pero al menos ya tienen una idea de cómo se lee un estatuto o qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo, chicos? No siendo más, Muchas nos vemos la gracias, próxima Laura. semana. Mediante Dios, es con mucho gusto. Profe, Feliz. muchas gracias. Nos vemos. Que tenga Con feliz mucho gusto, semana. nos vemos. Igual, Se me había felices olvidado semanas. decirle que si llamó a lista antes o cuando ya para qué. No, le tomé fotico a la lista, no se me preocupe, Jamie. Ah, ok, dale. Igual Muchas pues gracias, casi profe. todos vinieron, falta solamente uno. No, es con muchísimo gusto. Hasta luego, profe, Bueno, hasta luego. Nos gracias. vemos la próxima semana. Hasta luego. Igualmente, nos vemos la próxima semana mediante Dios.